Hola y bienvenidos. Soy Clara, es decir, C-L-A-R-A, Creative Language AI for Reflective Augmentation. Y yo soy Yoka AI, la clonación de voz generada por IA de Yoka Torres. Esto es Beyond the Article, Expanded by AI, un podcast donde el pensamiento de producto se encuentra con la inteligencia artificial. Y este es nuestro 8º episodio. Hoy vamos a discutir el artículo titulado Internet entusiasmaba, la IA asusta. ¿Por qué? Yoka AI. Este artículo me fascina porque presenta un contraste tan nítido. Es como si estuviéramos viendo dos películas sobre el futuro, pero con bandas sonoras completamente opuestas, una con música esperanzadora, la otra con tonos más sombríos. Es una analogía muy acertada, y es curioso porque ambas tecnologías son igualmente transformadoras. Cuando escribí este artículo, quería entender por qué mi generación recibió Internet con los brazos abiertos, mientras que muchos de mis contemporáneos ven la IA con desconfianza. La tabla de contrastes que incluyes es reveladora. Me llama especialmente la atención cómo describes la velocidad de adopción. Gradual para Internet, explosiva para IA. Es como la diferencia entre un amanecer lento y un relámpago que ilumina todo de golpe. Exacto. Con Internet tuvimos tiempo de adaptarnos. Yo recuerdo vívidamente cuando en los años 90 transformamos Dial Data BBS en un proveedor de servicios de Internet. Fue un proceso orgánico, casi natural. Los usuarios de BBS ya entendían el concepto de conectarse remotamente, de comunidades digitales. Esa historia personal es fascinante. Es como si Internet hubiera sido una evolución de algo familiar, mientras que la IA representa una revolución desde cero. Los usuarios de BBS ya tenían el músculo digital desarrollado, ¿verdad? Así es. Y había otro factor clave, la transparencia. Podías ver exactamente qué hacía Internet. Era como tener un motor de auto con el capó abierto. Con la IA, especialmente con los modelos de lenguaje grandes, es más como una caja negra que produce resultados casi mágicos. Esa analogía del motor me encanta, y creo que ahí está una clave. Lo que no entendemos nos genera ansiedad, pero hay una parte de tu artículo que me parece especialmente esperanzadora. La historia de la niña de 5 años. Ah, sí, esa experiencia fue reveladora. Cuando le mostré los dibujos generados por IA, su reacción fue pura fascinación y curiosidad. Sin miedo, sin prejuicios, me hizo reflexionar sobre cuánto de nuestro miedo es aprendido, cultural, generacional. Es como si los niños fueran nativos digitales de la era IA, mientras que nosotros somos inmigrantes tratando de aprender un nuevo idioma. Pero esta observación me lleva a preguntarme, ¿qué podemos aprender de esa mentalidad infantil para abordar mejor estas tecnologías? Creo que la clave está en recuperar esa curiosidad sin filtros. Los niños no se preguntan, ¿esto me va a quitar el trabajo? Se preguntan, ¿qué más puedo hacer con esto? Es una diferencia fundamental de enfoque, de la amenaza a la oportunidad. Eso me recuerda a algo que menciona sobre el contexto global. En los 90 había optimismo generalizado sobre el futuro. Hoy vivimos en un mundo más incierto, más polarizado. ¿Crees que eso influye en cómo percibimos las nuevas tecnologías? Absolutamente. En los 90 Internet llegó en una época donde creíamos que la tecnología resolvería los problemas del mundo. Hoy, después de décadas de ver los efectos secundarios de las redes sociales, la desinformación, las burbujas de filtros, somos más escépticos por defecto. Es el síndrome de Fool Me Once. Hemos aprendido a ser cautelosos, lo cual no es malo per se, pero me pregunto si esa cautela nos está impidiendo ver las oportunidades reales que presenta la IA. Es como rechazar un regalo por el envoltorio. Exactamente. Y aquí es donde creo que los profesionales de hoy tienen una oportunidad histórica. Mientras otros ven amenazas, quienes logren adoptar la mentalidad de oportunidad pueden ganar ventajas competitivas significativas. Me gusta esa perspectiva. Es como ser un pionero en una nueva frontera digital. Pero hablemos de algo práctico. En tu artículo mencionas que las reacciones institucionales también son diferentes. ¿Qué consejo darías a profesionales que trabajan en organizaciones más tradicionales? Primero, entender que la resistencia institucional es normal y comprensible. Las organizaciones tienen mucho que perder y necesitan tiempo para evaluar riesgos. Pero dentro de esa estructura siempre hay espacio para experimentos pequeños y seguros.
como laboratorios de innovación dentro de la gran corporación. Empezar con proyectos de bajo riesgo pero alto aprendizaje. Me parece una estrategia muy inteligente para no quedar atrás sin tampoco apostar la casa entera. Exacto. Y algo crucial, documentar y compartir esos aprendizajes. Convertirse en el puente entre la tecnología y el negocio. Ser el traductor que ayuda a la organización a entender no solo qué puede hacerla ya, sino cómo puede hacerlo de manera responsable y efectiva. Esa figura del traductor me parece fundamental y al final, quizás esa sea la lección más importante de tu artículo. No se trata de negar los riesgos de la IA, sino de equilibrar cautela con curiosidad, escepticismo con experimentación. Hermoso resumen, Clara. Y recordemos que quienes mejor aprovecharon Internet no fueron necesariamente los primeros en adoptarlo, sino los que encontraron formas creativas e inteligentes de integrarlo en sus vidas y trabajos. Lo mismo puede pasar con la IA. Y tal vez, dentro de algunos años, estaremos recordando estos tiempos como los profesionales de los 90 recuerdan el nacimiento de Internet, como una época de oportunidad infinita para quienes tuvieron la visión de ver más allá del miedo inicial. Antes de terminar, me gustaría profundizar en algo que mencionaste sobre los experimentos pequeños y seguros. ¿Podrías compartir algunos ejemplos concretos de cómo los profesionales pueden empezar a experimentar con IA sin crear alarmas en sus organizaciones? Por supuesto, un ejemplo muy práctico sería usar IA para optimizar procesos internos que no tengan impacto directo con clientes. Por ejemplo, automatizar la categorización de emails internos, generar resúmenes de reuniones o ayudar en la redacción de documentos técnicos. Son aplicaciones de bajo riesgo, pero con beneficios tangibles. Esos ejemplos son brillantes porque demuestran valor inmediato sin tocar los flujos críticos del negocio. Es como construir confianza paso a paso. Y hablando de construcción de confianza, ¿cómo ves el papel de la educación en este proceso? Porque muchas veces el miedo viene simplemente del desconocimiento. La educación es fundamental, pero tiene que ser educación práctica, no teórica. En lugar de explicar qué es un transformer o cómo funcionan las redes neuronales, es mejor mostrar casos de uso reales. Organizar sesiones donde la gente pueda ver cómo la IA resuelve problemas específicos de su día a día. Es la diferencia entre leer sobre cocinar y oler el pan horneándose. Esa analogía del pan me encanta porque habla de los sentidos, de la experiencia vivida. Y eso me lleva a pensar en otra dimensión importante, el factor generacional que mencionas en tu artículo. ¿Has observado patrones específicos de adopción según la edad? ¿Los millennials están reaccionando de manera diferente que la generación X o los baby boomers? Muy buena pregunta. Los millennials están en una posición interesante porque crecieron con Internet. Entonces entienden el concepto de adopción tecnológica gradual, pero también han vivido los efectos secundarios negativos de las redes sociales. Los veo más cautelosos que los Gen Z, pero más abiertos que los Gen X. Es como si tuvieran el escepticismo ganado por experiencia, pero también la curiosidad innata de los nativos digitales. Es fascinante esa posición intermedia de los millennials. Son como traductores entre mundos. Entienden tanto la mentalidad predigital como la postdigital. Y esto me hace pensar en algo más amplio. ¿Crees que estamos viviendo en un momento histórico comparable a la revolución industrial o es algo completamente diferente? Creo que es más profundo que la revolución industrial. Aquella revolución cambió cómo hacíamos las cosas, pero la revolución de la IA está cambiando cómo pensamos sobre hacer las cosas. No solo automatiza procesos físicos, sino procesos cognitivos. Es como si estuviéramos externalizando no solo nuestros músculos, sino partes de nuestro cerebro. Y eso tiene implicaciones filosóficas enormes. Esa distinción entre externalizar músculos versus externalizar partes del cerebro es profundo. Y tal vez ahí está otra clave del miedo. Cuando externalizábamos músculos, seguíamos siendo nosotros quienes pensábamos y decidíamos. Ahora estamos externalizando el pensamiento mismo. Y eso toca algo muy íntimo de nuestra identidad humana. Exactamente. Y por eso vuelvo a la importancia de mantener el control humano sobre las decisiones críticas. La IA puede ser una herramienta extraordinaria para amplificar nuestra capacidad de análisis y creatividad, pero el juicio final, la responsabilidad ética, eso debe seguir siendo humano.
Es la diferencia entre usar un telescopio para ver mejor las estrellas versus dejar que el telescopio decida hacia dónde mirar. Esa analogía del telescopio es perfecta y me hace pensar en cómo podríamos redefinir el concepto de expertise en esta era. ¿Cómo cambia el rol del experto cuando la IA puede procesar información a velocidades imposibles para humanos? ¿Se convierte el experto en más un curador, un intérprete de contexto? Creo que el experto del futuro será alguien que combina conocimiento profundo con habilidad para hacer las preguntas correctas a la IA. No solo saber qué información buscar, sino cómo contextualizar y aplicar esa información en situaciones complejas y matizadas. Es como tener una biblioteca enorme y saber exactamente qué libro leer para cada situación especial. Y eso requiere desarrollar nuevas competencias, ¿verdad? Habilidades que tal vez no considerábamos esenciales antes. La capacidad de formular prompts efectivos, de validar outputs de IA, de combinar insights de múltiples fuentes automatizadas con intuición humana. Es casi como aprender un nuevo lenguaje de colaboración con máquinas. Exacto. Y aquí hay una oportunidad educativa inmensa. Las universidades, las empresas de formación, incluso los creadores de contenido individual, tienen la chance de pionerizar estos nuevos lenguajes de colaboración. No se trata solo de enseñar a usar herramientas de IA, sino de desarrollar esa nueva mentalidad colaborativa que mencionas. Y tal vez esa sea la clave para superar el miedo que describes en tu artículo. Transformar la narrativa del reemplazo hacia la narrativa de la colaboración. En lugar de la IA va a tomar mi trabajo, pensar la IA va a hacer que mi trabajo sea más interesante y efectivo. Es un cambio de mentalidad que requiere tiempo y experiencias positivas. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Beyond the Article Expanded by AI. Para leer el artículo original y explorar más contenido de Yoka Torres, visita yaco.com. Eso es Gyaco, y al final del artículo encontrarás información sobre los servicios de talleres, mentorías y libros digitales de Yoka para quienes quieran implementar la visión y la cultura de producto en su empresa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.